Qué gusto verte por acá. Hoy vamos a platicar acerca del nuevo juego de la libertad financiera. Cómo dejar de coleccionar ladrillos y empezar a construir libertad financiera real, incluso si es tu primera experiencia en bienes raíces. Y es que empecemos por algo muy práctico y muy fácil, que es antes de hablar de inversiones, porque esta clase no se va a tratar de hablar de departamentos o de casas o de terrenos, sino vamos a hablar acerca de las decisiones, acerca de tu mentalidad respecto y en torno al dinero, porque si no cambiamos las decisiones, prácticamente tú vas a seguir operando con los mismos patrones independientemente el instrumento o el vehículo financiero que tú elijas. Y la verdad que nadie dice es que invertir no empieza con buscar un proyecto. Y ojo, esto lo aclaro, puede haber dos personas que eligieron exactamente el mismo proyecto para poder invertir su dinero en un tema inmobiliario. Pero ¿por qué hay dos diferencias y por qué una gana libertad y la otra se queda atrapada? Esto es muy sencillo. Es porque la diferencia jamás es el proyecto, la diferencia es el tipo de juego que estaban jugando. Así que lo que te quiero compartir el día de hoy es hablar de los dos juegos financieros que hoy existen, que es el autoempleo inmobiliario y la libertad inmobiliaria real. Así que quiero explicarte acerca del autoempleo inmobiliario y esto es muy sencillo. En este juego, tú trabajas para tu inversión. ¿Cómo se ve el autoempleo inmobiliario? Deudas hipotecarias altísimas, inclusive hipotecas que ni siquiera la renta o el negocio que te prometieron alcanza para terminarlas de pagar. Buro de crédito, instituciones, procesos, burocracia, inquilinos incómodos, pagar mantenimientos, plataformas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada mes regresas exactamente al mismo lugar. El autoempleo inmobiliario es una de las grandes estrategias que allá afuera te venden en muchas ocasiones como el gran negocio. Pero hay un segundo juego que de hecho yo es el que te invito a observar y es la libertad inmobiliaria real. La diferencia es clave. En este juego tu dinero trabaja para ti. Y para esto, los inversionistas inteligentes combinan tres fuerzas que vamos a ir platicando en esta clase. Flujo, efectivo y rentabilidad. E inclusive si lo quieres ver así, esto podría funcionar como un ikigai. En el punto en el que tú te encuentras en los tres o en el punto en el que llegaste a conseguir los tres, ahí se genera la verdadera libertad. Así que el 90% de las personas que invierten en tema inmobiliario juega el primer juego, creyendo que está jugando el segundo, creyendo que está jugando hacia la libertad. Así que la gente normal comete varios de estos errores. Número uno, ve un proyecto. Número dos, pregunta precios. Número tres, pregunta cuánto voy a ganar y cuándo. Y número cuatro, decide por emoción, no por estrategia. ¿Y qué hacen los inversionistas inteligentes? Muy sencillo, justo hacen lo contrario. Y es que invertir sin orden es igual a riesgo e invertir con orden es igual a libertad. Así que los inversionistas inteligentes entienden muy claro esto. Número uno, primero eligen la estrategia. Número dos, eligen el vehículo financiero correcto en función a esa estrategia. Luego viene el proyecto que cumple los criterios y entonces hasta ese punto el dinero entra a trabajar y el dinero entra a la mesa, entra a la conversación. Así que tu número de libertad financiera es algo clave y que quiero que te vayas de esta sesión con la claridad. Tu vida financiera cambia cuando sabes este número y no, este número no es ni tu ingreso ni es tu ahorro. Este número de la libertad financiera es el número que te dice cuánto necesitas invertir en activos para que esos activos te generen ingresos pasivos y entonces puedas vivir con tranquilidad real. Este número, tener la claridad de este número, define todo lo que viene después respecto a tus inversiones inmobiliarias. Así que tu dinero solo puede hacer tres cosas. Y de hecho esto es algo que nosotros hemos diseñado dentro de Rockstars Inmobiliarios que le llamamos el método FAIR. Y lo clave que quiero que entiendas de esto es que tu dinero solamente puede hacer tres cosas y esas tres cosas requieren orden. Número uno, darte flujo de efectivo. Número dos, crear estabilidad y entonces volverte efectivo ante el mercado. Y número tres, multiplicarse con rentabilidad. Lo que te platicaba anteriormente. Esto velo como un ikigai. Cuando tú logras tener los tres, entonces tienes una libertad inmobiliaria real. Así que la verdadera libertad hoy, y esto lo aprendí de un mentor,
es que la verdadera libertad hoy ya no viene de coleccionar ladrillos, viene de combinar estas piezas en el orden correcto para generar flujos de efectivos pasivos, ¿de acuerdo? Flujo de efectivo pasivo, esa es la verdadera libertad. Así que antes de pensar en invertir, ya sea en tema inmobiliario o en cualquier instrumento financiero, tienes que tener muy claro que no puedes invertir como alguien que no eres. Y para esto quiero compartirte 3 etapas que tienes que tener mucha claridad referente a tus inversiones para poder poner a trabajar tu dinero de manera más estratégica. Y la primera etapa es donde normalmente todos arrancamos, que es la construcción rentable. En esta etapa tienes tal vez poco capital inicial, tienes flujo de efectivo mensual, ya sea por tus ingresos, por tus ahorros, tienes un flujo de efectivo de manera mensual y necesitas multiplicarlo. Esta etapa, su función es multiplicar el capital. ¿Cuál es el reto de esta etapa? Que no vas a tener flujo durante un tiempo, pero el incremento de capital en tu etapa temprana al momento de invertir hace la diferencia para cuando vamos avanzando en las etapas. La etapa número 2 es volverte efectivo. Aquí ya tienes algo de capital, ya cuentas con algo de capital inicial para poder hablar de unas inversiones inmobiliarias o poder entrar al mercado inmobiliario. Pero aquí empiezas a necesitar liquidez inteligente. El reto de esta etapa es ganarle a la inmediatez que tenemos. Y aquí voy a ser muy honesto contigo. En una actualidad en la que vivimos, en donde todo lo tenemos así, en donde todo lo tenemos al alcance literal de la palma de nuestras manos, ganarle a la inmediatez en nuestras inversiones es vital y es clave. Así que la etapa número 2 está diseñada para volverte efectivo, para crear estabilidad, para poder dar el siguiente paso justamente a la etapa número 3, que es la consolidación. En esta etapa buscamos generar flujos pasivos y empezar a crear un patrimonio estable. El reto de esta etapa es poder visualizar esto a largo plazo. Uno de los grandes errores que cometen muchos inversionistas inmobiliarios que tenemos en las sesiones y que nos hemos dado cuenta es que creemos que la libertad inmobiliaria se hace con una sola propiedad o con una sola inversión. Y esto es una carrera a largo plazo. Y yo sé que esto lo has escuchado muchas veces, pero lo importante es entender en qué etapa te encuentras tú para que en función a ello venga la estrategia, no el proyecto, la estrategia. ¿De acuerdo? Así que cada etapa cambia tu jugada. Cada etapa van a cambiar tus riesgos y tus beneficios. Y cada etapa cambian tus vehículos para poder montar tu dinero y ponerlo a trabajar para que entonces con estrategia puedas llegar a la libertad inmobiliaria real. Así que quiero compartirte las 3 leyes del juego de la libertad y que prácticamente puede resumir lo que hemos venido platicando durante estos últimos minutos. La ley número 1: si tu inversión te roba tiempo, no es inversión, es un autoempleo. Por favor, dejemos de romantizar el poder tener una hipoteca impagable, estresante durante 20 años y que te vendan la gran idea de que el negocio de rentarlo por plataformas o de rentarlo en estancias largas se va a pagar solo. Porque a valor mercado, valor hipotecas, tasas de interés, ya no es rentable. Y yo sé que en ese punto me puedes decir, Gerardi, pero existe la plusvalía. Y por supuesto, la plusvalía es el gran secreto del negocio inmobiliario y por eso es un gran negocio. Pero la plusvalía se vuelve líquida hasta que tú decidas salir del negocio, ¿de acuerdo? Mientras tanto, si generas una hipoteca impagable y estresante, vas a estar 20 años sufriendo. Entonces, ley número 1: si tu inversión te roba tiempo para que te genere dinero, entonces eso es un autoempleo, eso es un negocio, eso no es una inversión pasiva, ¿de acuerdo? Número 2, ley número 2: la libertad hoy viene del flujo, no del ladrillo. En estos últimos 11 años que tengo de experiencia en el ramo inmobiliario, he tenido la oportunidad de conocer a muchos inversionistas y he tenido de todos los casos y de todos los perfiles, pero particularmente en los últimos años he notado un patrón. La gente que toda su vida se dedicó a trabajar para poder construir un legado, propiedades, negocios y que están en un momento de pensar en heredar, hoy tienen inclusive más inquietud que las personas que no tienen ese legado que heredar. Y te voy a decir por qué. Porque en muchas ocasiones inversionistas me han compartido y me han dicho, Gerardi, sí,
Me dediqué toda mi vida a generar este negocio, me dediqué toda mi vida a generar estas inversiones. Hoy, gracias a Dios, tengo inversiones, propiedades, etcétera, etcétera, que se las voy a heredar a mis hijos. Pero no sabes el miedo que tengo, Gerardi, que mis hijos no sepan qué hacer con esas propiedades y todo el trabajo de mi vida se vaya literal por la basura, por las decisiones que yo ya no pueda controlar. Entonces, la verdadera libertad hoy ya no se trata de coleccionar ladrillos ni de cuántas propiedades tienes, sino de cuánto flujo de efectivo pasivo tienes. Ahí es donde viene la verdadera libertad. Y la ley número 3 que quiero compartir contigo el día de hoy es que el orden importa más que el proyecto. Yo sé que hoy tú puedes escuchar tendencias, puedes escuchar modas, puedes escuchar ciudades emergentes en donde de repente todo mundo voltea a ver y todo mundo empieza a querer invertir. Y sí, es muy bueno poder aprovecharse de un buen boom inmobiliario. Sin embargo, el orden de tu estrategia importa más que el proyecto, importa más que la moda, importa más que la tendencia que te estén poniendo sobre la mesa. Así que con estas tres leyes del juego de la libertad, tú puedes empezar a construir una estrategia para poderte volver rentable en el mercado inmobiliario. Así que mi querido inversionista, tengo un regalo y tengo una sorpresa para ti y en este momento quiero decirte, yo sé que al momento de salir a buscar opciones, salen muchísima información y entre tanta información hay un síndrome que se llama el síndrome de parálisis por análisis. ¿De acuerdo? Entonces, esta parálisis por análisis viene de tener tanta información en el mercado y no saber dónde está nuestro dinero mejor colocado, ya sea en cripto, bolsa, acciones, bienes raíces, fibras. Así que quiero darte claridad y quiero acompañarte en este proceso. Y es por eso que dentro de Rockstars Inmobiliarios diseñamos una sesión totalmente gratuita que le llamamos la radiografía inmobiliaria. En esta sesión totalmente gratis, ¿qué vamos a ver? Número uno, tu claridad financiera real. Número dos, tu número de libertad financiera totalmente en vivo. Número tres, tu etapa actual dentro del método FER, que sepas en qué etapa estás. ¿Estás en la etapa de consolidación? ¿Estás en la etapa de volverte estable? ¿O estás en la etapa de multiplicar tu capital? ¿De acuerdo? ¿Qué jugada te da flujo en los próximos 12 meses? ¿Qué no deberías de hacer? Aunque suene atractivo, aunque suene la oportunidad del millón. Y tu estrategia personalizada para los próximos 24 meses y que puedas empezar a construir tu verdadera libertad inmobiliaria real. Así que quiero platicarte que si hasta este punto te ha hecho sentido algo y sientes que tu dinero, por más que lo tienes trabajando en Sofipos o en la bolsa o en inversiones que inclusive te conllevan tiempo, dinero y esfuerzo, esta es la oportunidad para que puedas dar ese salto al sector inmobiliario sin necesidad de hipotecarte la vida, sin necesidad de tener millones para poder entrar al mercado inmobiliario y sobre todo poder estar acompañado con una estrategia real. Así que coméntame si esta clase te hizo sentido, si esta clase te aportó valor y agenda tu radiografía inmobiliaria. Voy a dejar el link para que lo puedas hacer en la descripción y alguien de mi equipo te va a acompañar en esa sesión totalmente personalizada. Así que nos vemos muy pronto, mi querido inversionista. Te mando un abrazo.